convenio interinstitucional entre el Consejo de Participación Ciudadana y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para la conformación de una veeduría internacional que haga seguimiento al proceso de reforma a la justicia ecuatoriana, que se suscribió el 20 de octubre del 2011, hace 7 meses. Ingeniero Rosero, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, estimados ciudadanos y ciudadanas. Justamente se han derivado algunos inconvenientes en torno a la aplicación misma de este convenio. Ingeniero, sobre eso le quería preguntar de entrada. ¿El Consejo de la Judicatura conoció este convenio antes de que lo firmen la presidenta del Consejo, señora Marcela Miranda, y la ministra de Justicia, Johanna Pesantes? Así es, justamente en octubre se firmó este convenio y en noviembre ingresó a trabajar ya la veeduría, pero hay que recalcar que por falta de apoyo institucional de materia económica por parte del Ministerio de Justicia, recién en el mes de marzo de este año, luego de varios meses, se presenta un informe parcial. Esto debido a graves falencias en cuanto al apoyo institucional, precisamente porque algunos consejeros habíamos manifestado que no se puede hacer una veeduría dependiente del Poder Ejecutivo. Ahora, según la Constitución, el control social, en este caso las veedurías, corresponde organizarlas al Consejo de Participación y según la cláusula segunda del convenio, esta responsabilidad se decide compartirla con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que no representa a la ciudadanía sino al gobierno. Y el presidente Correa ofreció una veeduría internacional para lo siguiente. Veamos. En la consulta popular también preguntará al pueblo ecuatoriano si quiere que el gobierno, con la veeduría de un organismo internacional, reestructure las cortes del país, reestructure el sistema de justicia. Todos ustedes sean veedores y digan si estoy poniendo a algún juez por mi conveniencia, por compromisos políticos, etc. Ese control se lo puede cumplir si, según la cláusula cuarta del convenio, el plan de trabajo de la veeduría lo define el Ministerio de Justicia conjuntamente con el Consejo de Participación. Ese es el punto. Mire, aquí lo que hay es una injerencia por parte del Ejecutivo en determinar qué entiende él por control social. Es contradictorio, mientras el presidente de la República defiende el derecho a ser veedores, precisamente él mismo es el que ha seguido una serie de procesos legales en contra de varios veedores en otra serie de procesos. Pero en el caso puntual del proceso de reestructuración de la justicia, de acuerdo al reglamento aprobado por los 7 consejeros y consejeras, estas veedurías deben ser independientes, es decir, no tienen que tener una dependencia porque esos informes precisamente tocan intereses fundamentales en cuanto a críticas fundamentales en torno a la reestructuración de la justicia. Claro, y un elemento fundamental de la institución Administración de Justicia es la independencia. Entonces eso... Así, lo dice el propio informe preliminar de la veeduría internacional, donde establece que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en torno a la independencia de la justicia. También plantea graves críticas en torno al proceso de toma de evaluaciones psicológicas y técnicas a los servidores judiciales. Actualmente muchos cientos de servidores judiciales han sido sacados de la función judicial, muchos de ellos de forma bastante poco transparente en torno a este proceso. Y la veeduría hace un informe preliminar en torno a todos estos aspectos, obviamente sin tocar el aspecto fundamental que es la Corte Nacional de Justicia, donde ha ofrecido un informe luego en el mes de diciembre. Pero en el mes de diciembre se va a cumplir un año de que terminó el concurso. El punto es este: el Consejo de la Judicatura convocó al concurso para seleccionar a los jueces de la Corte Nacional el viernes 26 de agosto. El convenio para la veeduría se suscribió el 20 de octubre, o sea, 3 meses antes de que concluya el concurso. O sea que hubo tiempo de sobra para la veeduría. Entonces, ¿qué pasó con esta omisión? Es que el plan de trabajo no incluyó la elección de la Corte. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Esto es un asunto cualquiera. Se incluía la elección de la Corte, se incluía todos los aspectos en torno. Así es, pero lamentablemente no tuvo apoyo institucional desde el propio Ministerio de Justicia, que no transfirió todos los recursos al Consejo de Participación en esta veeduría. Pero sobre todo es importante recalcar al país que si no se hubiese roto la Constitución, a mi juicio, al echar abajo el concurso que le correspondía realizar al Consejo de Participación Ciudadana, hoy
tendríamos Consejo de la Judicatura definitivo y también Corte Nacional de Justicia totalmente estructurada. Lo que evidencia el informe de la veeduría parcial es que en efecto existe una falta de independencia de la función judicial y esto se determina en una serie de casos polémicos que han surgido a la luz pública. Ahora, pero aquí el asunto es, volviendo al convenio, porque es importante examinar cómo de eso se deja constancia, es que hay otro detalle. Según la cláusula sexta del convenio, los $555.000 que cuesta la veeduría los pone el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Buena parte de ese dinero se va en el equipo de apoyo técnico para los veedores que trabajan a distancia o control remoto desde el exterior. Entonces, el informe de la veeduría señala en su párrafo 17.2, por su lado, que la veeduría fue establecida, dice, por decisión del presidente de la República. Entonces, sumando esto, ¿cree usted que esta veeduría se enmarca en los estándares de independencia que debe caracterizarla no solo internacionalmente, sino de acuerdo a lo que establece la ley ecuatoriana y la Constitución y los parámetros de acción del Consejo de Transparencia y Control Social? No se enmarca dentro del reglamento aprobado por los 7 consejeros, donde una función fundamental de las veedurías es la independencia y sobre todo el no cobro de ningún tipo de remuneraciones. Esto no pasa con las 290 veedurías que ha acreditado el Consejo, incluida la del señor Pablo Chambers, donde no solo no existe una remuneración, sino que existe una independencia para que ellos puedan hacer sus informes. Pero lo que pasa es que aquí está existiendo una concepción de participación autoritaria vertical versus una participación que defendemos varios consejeros conjuntamente con la consejera Rivera de carácter democrático, donde se respete el derecho a las diferencias y sobre todo los informes que son observaciones que hacen los veedores y que tienen que investigar las autoridades. Es por eso que esta suerte de persecución que se da a ciertas veedurías realmente rompe con los principios constitucionales de participación social. Ahora, cuando nos referimos a independencia, no debe ser necesariamente que le den instrucciones a los veedores, pues Garzón pone en su informe que no lo hace, ahora lo pone por escrito, sino también a la forma como se condiciona su trabajo. Al respecto, el informe de la veeduría deja constancia en el párrafo 17.3.1b que la veeduría desarrolla su trabajo en forma coordinada con el equipo técnico, dice recién desde el mes de marzo, o sea 5 meses después de que se firmó el convenio, por trámites burocráticos, añade el propio informe. Aunque el coordinador Baltasar Garzón inició sus actividades a fines de enero, cuando ya estaba posesionada la Corte Nacional. Ingeniero, aquí el asunto está muy claro. Para usted, ¿esto qué es? ¿Un pretexto o un plan perfecto? ¿O realmente ya los veedores debieron haberse abstenido de asumir un encargo que estaba viciado desde el inicio? Eso es lo que señalamos conjuntamente con la consejera Andrea Rivera, por eso nosotros no estuvimos de acuerdo en esta creación de la veeduría internacional, no por la falta de probidad de quienes integran, más bien porque no existía el apoyo institucional y sobre todo no se garantizaba la independencia. Eso está recogido en un informe de rendición de cuentas que nosotros lo damos a conocer al país, lo que determina que el proceso de elección de la Corte Nacional de Justicia es totalmente deslegitimado porque no existió un acompañamiento de una veeduría internacional y los veedores nacionales prácticamente también no han cumplido un papel en cuanto a la vigilancia y observación de este proceso y se los ha dejado de lado en ese sentido. Ahora, los veedores, según dice el convenio, fueron escogidos o invitados por el propio Ministerio de Derechos Humanos. Si ellos se dan cuenta después de unos meses que no les están dando facilidades para no hacer una veeduría sobre el aspecto principal, que es la Corte Nacional, lo lógico es que se hubieran abstenido. O sea, un profesional que se respeta y que tiene prestigio, ¿cómo puede prestarse para una situación de esta naturaleza? Para poner en un informe que no pudo hacer la veeduría porque no le dieron facilidades y que va a presentar el informe un año después de que se eligió la Corte. Mire, es bastante preocupante este hecho y hemos planteado como consejero personalmente que todas las observaciones que hace en este informe parcial la veeduría internacional deben ser cumplidas y asumidas por el Consejo de la Judicatura. Se hacen señalamientos bastante críticos en torno a una serie de procesos que están dándose al propio interior, en torno al cambio de jueces, a los diferentes juzgados de las comisarías de la mujer, en torno a la falta de independencia, pero sobre todo este
este aspecto deja entrever que la participación social como que quiere ser burocratizada, como que quiere ser cooptada por parte del Ejecutivo, y eso es violatorio a la Constitución, que garantiza a todos los ecuatorianos el derecho al control social bajo el respeto a las diferencias y la libertad de expresión. Bueno, sobre la remoción de jueces tenemos que en efecto se han removido ciertos tipos de jueces, incluso cientos de jueces, pero no se removieron, por ejemplo, a esos que dinamitaron los instrumentos de los mineros, según la ley no se puede, ni tampoco al que destituyó al presidente del Consejo de la Judicatura, y ahora resulta que esos son los que liberan a los delincuentes, según lo dice el propio presidente de la República. Y eso finalmente fue lo que causó el referéndum y la consulta popular. O sea, esto es una situación realmente increíble. A un año de la consulta popular, donde se ofreció meter mano a la justicia y cambiar las estructuras en cuanto a la función judicial, yo podría decir que a lo largo de este tiempo más bien lo que se ha hecho es engañar a la ciudadanía, porque no se ha avanzado en ese proceso de independencia de la justicia. Si antes se criticaba que esto existía una suerte de repartición en diferentes fuerzas de los diferentes partidos, hoy podemos decir que la función judicial en una gran parte supone una injerencia total a un solo pensamiento vertical y autoritario, lo que deja de lado toda la independencia que incluso la propia veeduría creada por el propio presidente de la República lo señala en su informe en torno a que debe garantizarse la independencia de la función judicial. Bueno, pero así como están las cosas, entonces ya no hay nada que hacer, hay que resignarse. Supuestamente la Asamblea, según la Constitución, puede y debe fiscalizar al Consejo de la Judicatura y al Consejo de Participación Ciudadana, pero claro, eso no les corresponde a ustedes, pero tal como están las cosas, al menos en el Consejo de Participación, no ha pasado nada. Mire, nosotros vamos a entrar a un proceso de realizar el reglamento para el nuevo Consejo de la Judicatura definitivo, pero de acuerdo a lo que aprobó una mayoría en la consulta popular, esta nueva Judicatura vendrá por ternas de diferentes instituciones, del Ejecutivo, del Legislativo, de la Fiscalía, de la Corte Nacional de Justicia y también de la Defensoría Pública. Lo que preocupa es que la Judicatura definitiva de cierta medida también podría estar integrada por miembros que responden a un solo pensamiento, y eso para la independencia de la función judicial y para la administración de justicia es bastante riesgoso y preocupante desde el punto de vista en que se genera una dependencia a un solo poder en el Estado y sobre todo el control de diferentes instituciones por parte del Ejecutivo. Ingeniero Rosero, gracias por su participación en Contacto Directo.